quiero presentar aquí lo que se viene trabajando en la unidad 1, el currículum y sus modalidades, que también compone lo que significa el concepto, las teorías y los enfoques, las visiones epistemológicas que se tienen sobre el currículum, que nos va a dar que con las lecturas y las explicaciones que podemos ampliar en esta unidad, nos permite como que situarnos dentro del currículo para que cada uno de nosotros pues utilice la visión o refiera un concepto de currículum propio que tiene que ver con su manera de concebirlo. El currículo lo podemos ver desde dos palabras y por eso posiblemente van a encontrar estas dos palabras escritas dentro de un artículo, dentro de una propuesta de los autores. El currículum proviene pues de una palabra latina y que se ha venido trabajando desde dos aspectos: el currículum vitae, que es la historia de vida de la persona, y el currículum como estudio en educación sobre un proceso que lleva pues un trabajo muy específico de lo que se concibe según algunos autores como un plan de estudio, como un proyecto, como una especie de enfoques para determinar una organización o una sistematización en los procesos educativos. Y la palabra currículo, que significa exactamente igual. Por lo tanto, hablar de currículum o hablar de currículo, estamos planteándonos lo mismo. El concepto lo podemos definir como currículum o lo podemos definir como currículo. Ahora, ¿cuál es la parte más importante de esto? Bueno, que según muchos autores, el concepto de currículum es polisémico porque se ha ido concibiendo a través de los tiempos, a través de los siglos, y nos da postura que tiene mucho que ver con los enfoques y los paradigmas desde donde se encuentran los autores. Es un estado del currículum que no es acabado. Y no es acabado porque la sociedad se mueve continuamente, la sociedad, hay cambios que no tenemos una sociedad de un siglo XIX o de un siglo XVIII muy diferente a lo que hoy día en el siglo XXI nosotros estamos viviendo, lo que lo hace siempre polisémico e inacabado. Tiene que ver con la forma en cómo miramos el mundo, cómo explicamos el mundo y cómo explicamos los fenómenos educativos, cómo explicamos los cambios que se dan, cómo explicamos los paradigmas y la comprensión que se tenga de estos paradigmas. Es a partir de allí en donde nosotros tenemos que situarnos para dar un concepto de currículum. En nuestro doctorado podemos escoger, seleccionar, retratarnos con un autor que ha concebido un concepto de currículum. ¿Cómo podemos crear nuestro propio concepto de currículum siempre y cuando lo determinemos, lo comprobemos que realmente ese concepto llena las expectativas del momento? Porque recordemos que vivimos en una sociedad netamente cambiante, por lo que los conceptos cambian continuamente. Para Toro, que cita Malagón, y en este último dice que es la multiplicidad de definiciones de currículo que se sustentan en que unos autores lo caracterizan como un plan de estudio, como una propuesta a priori, como los resultados de un proceso, como otras experiencias que se dan, lo que conduce a asegurar que el currículo es complejo y por lo tanto
polisémico. Esto dicho por Toro en Palabras de Malagón. Toro, a su vez, plantea que la palabra currículum tiene diversos significados, lo que le da ese carácter polisémico, y su acepción dependerá de la concepción de la teoría y del modelo que lo sustente, así como el enfoque pedagógico que lo suscriba. En relación a las condiciones sociales, políticas y económicas en las cuales se desarrollan los sistemas educativos, es lo que va a permitir como que caracterizar ese currículum que se nos está ofreciendo. También refleja las relaciones, y esto es muy importante, del poder político y del control de los sistemas hegemónicos, que históricamente han generado las tensiones y problemáticas que la educación debe atender. Esto es importante porque una de las cosas principales del currículum es que el currículum es político. Político desde la polis, es decir, va dirigido a un pueblo, a una totalidad, a una población, pero también es político por el efecto de ese control que tienen los sistemas hegemónicos. En nuestros países hemos visto como que cada vez que toma la presidencia una persona que piensa de diferentes maneras que la anterior, lo primero que se cambia es el currículum de las instituciones educativas, porque el currículum tiene dentro de sí, se formula con los ideales de ese control político que hay. No olvidemos que desde los tiempos de la era de Grecia, los latinos y demás, todos, cada sector que iba teniendo el poder, ese sector iba cambiando los procesos educativos sin llamarlos en ese momento currículos, pero sí ya se sentía que lo concebían como una vía, como un camino que tenía que recorrer la persona, pues, principalmente el joven, para poder llegar a tener una profesión, muy especialmente la dada en cada uno de las partes, de las eras del proceso social. Para Horstein, para Allan y Hooking, Francis, 2018, el currículum es un campo de estudio que se ha caracterizado por ser elusivo, fragmentario y confuso. Ya ellos lo caracterizan, le ponen como un toque de lo que se tiene o se ha visto o se mantiene dentro del sistema educativo. El currículum es un campo de estudio que es muy importante tanto para la salud de las escuelas y la sociedad. En estas palabras, en esta escogencia de lo que han dicho estos autores, ellos consideran el currículum en sentido estricto como materias que se enseñan en las escuelas. Fíjense que el campo que se le da es el contenido, es el conocimiento. Y en términos generales, como experiencia que los individuos requieren para participar plenamente en la sociedad. Por un lado, es estricto desde las materias y por el otro lado, es experiencial el currículo. Ellos consideran, igual que Toro y una gran cantidad de autores, que la cantidad de libros, artículos y tratados sobre el currículum hacen que la gente confunda y no sepa, se sienten frustrados porque no se sabe realmente qué es el currículum en sí. Estos autores, además, plantean que es una muestra de comprensión de complejidades, pero que el currículum es una actividad social y está diseñada para propósitos presentes y emergentes, y que además es un campo dinámico
Y es cierto, cuando se considera que el currículo en términos de enfoques, orientación, perspectiva y definición, también es considerado por las relaciones y diferencias que existen entre los fundamentos y los dominios del currículo, su teoría, su práctica y los roles de los participantes en el campo del currículo. Estos dos autores dan una visión bastante amplia, caracterizada por esas tres visiones, por decirlo así. El hecho de trabajar el concepto curricular lo tenemos que ver desde los paradigmas. ¿Pero qué son los paradigmas? Los paradigmas explican desde lo educativo, determinando las relaciones de causalidad a través de las manifestaciones y fenómenos que son susceptibles de generalizar para comunidades similares, parecidas, que tienen una intencionalidad y que en mucho se corresponde a un enfoque técnico. Esta intencionalidad de este ejemplo corresponde a lo que es el paradigma cuantitativo, mientras que el paradigma de comprender e interpretar el sentido de las acciones de educación y de las personas y las comunidades, atendiendo a la diversidad, a la intencionalidad, a la singularidad que corresponde a los enfoques prácticos y sociocríticos, estamos frente a lo que se llama el paradigma cualitativo, que ustedes lo deben posiblemente haber visto dentro de los métodos de investigación. El estudio del currículum no escapa al paradigma sobre el cual se está viendo, se está interpretando el concepto curricular. Este concepto curricular y estos enfoques, estas posturas, no son más que las teorías curriculares que se relacionan con esos paradigmas que vimos antes. Se refiere entonces a un hecho social, a un entorno, a las personas y a la sociedad. Requieren explicaciones o bien de causalidad o bien de hechos susceptibles de ser comprendidos, pero no necesariamente explicados. Exige una postura que implica intersubjetividad, reflexibilidad y descripción de la singularidad y la diversidad, primero que la universalidad. Es decir, hay la teoría curricular desde el paradigma cualitativo y desde el paradigma cuantitativo. Entonces, las teorías curriculares se refieren a los fundamentos requeridos para abordar el hecho educativo desde la planificación, y de ellas se desprenden las modalidades o enfoques curriculares. Los enfoques teóricos del currículo están determinados por tres enfoques: el técnico, el práctico y el crítico.